para entrar a full en el tema, cuéntanos, Pedro, ¿en qué está RPT, Rugby para Todos, en este momento, el 2021? Nos contabas que hay una meta de que el rugby esté expuesto a 1 millón de niños como concepto, que sepan que existe el rugby este 2021. Eh, ¿En qué están? ¿Cuál es la situación actual de Rugby para Todos este 2021? 2021, estamos desde que partimos el 2018 y partimos con una segunda petición. Seguimos el mismo camino, un poco parte de nuestra estrategia. ¿Por qué estrategia? Porque nosotros nos apoyamos muchísimo y nos basamos en la comunidad. Esta es la comunidad Rugby para Todos. Siempre cuando nosotros nos presentamos, venimos en representación de la fundación, pero también de la comunidad Rugby para Todos, que son todos estos seguidores que tenemos y que nos han venido apoyando y empujando ayudando muchísimo a seguir avanzando con nuestra misión y nuestras metas, que están de alguna forma empoderados en ese sentido. Y logramos llegar a juntar más de 11.000 firmas. O sea, duplicamos lo que... Por eso esa es parte también para saber cómo nosotros estamos con nuestra comunidad. Entonces, imagínate, en menos tiempo logramos duplicar lo que hicimos en el 2015, 2016, terminando, y partimos en la misma época. Si lo medimos, todo esto, si lo medimos, podemos comparar los mismos tiempos, logramos duplicar las firmas, por ejemplo. Y la petición fue a la ministra ahora del deporte para que el rugby fuese incorporado en el listado de deportes de los Juegos Deportivos Escolares. Los Juegos Deportivos Escolares tiene dos grandes grupos, lo que son los predeportivos que le llaman y los deportivos, ¿verdad? Los predeportivos, uno se mete ahí en el website, son juegos lúdicos, formativos, y ya deportivo entra ya en el tema competitivo. Entonces, la lista de deportes, y en ese sentido nuestro enfoque es ver al rugby listado ahí, ¿verdad? Me parece interesante porque tú mencionabas claramente que Rugby para Todos tiene un propósito de que el rugby sea un instrumento educativo y de la manera que se presenta la metodología de RPT, etcétera. Pero los Juegos Deportivos Escolares me están diciendo que eso es manejado por el Ministerio del Deporte. Ministerio del Deporte. Y Te la voy idea es... a hacer la pregunta de oro, viniendo de un país anglosajón. ¿Y se comunica el Ministerio del Deporte con el Ministerio de Educación o no hay mucho diálogo ahí? Me encanta tu pregunta. Excelente, porque son las mismas preguntas que tuve. Mira, te voy a ir contando y respondiendo, porque justamente, es más, y son todos los ministerios en Chile, que es un tema que ahora se va a ver después con el tema de la Constitución, otro tema que estamos trabajando nosotros también con el tema del manifiesto de la actividad física, empujando en eso y trabajando con otros expertos en ese sentido. Mira. Pero justamente cuando nosotros presentamos que tuvimos y llevamos la carta, ¿verdad? Nos recibió el subsecretario Andrés Otero, están las fotos ahí, llegamos a la carta, nos recibieron, nosotros esperábamos una respuesta política, pedagógica, de alguna forma, ok, bien, pero en ese minuto me dijeron, ok, estamos listos, empecemos a trabajar. Entonces nos descolocaron un poco en la situación que uno llega, ¿verdad? La verdad, la recepción con el Ministerio del Deporte desde ese minuto fue un 100%. ¿No? Te puedo decir que nos sorprendió muchísimo por el concepto, por algo nuevo, y desde ahí que empezamos a trabajar. En ese minuto tuvimos la invitación, porque nosotros estamos trabajando, que es súper importante destacar esto, política pública. Esto, la idea es que quede en el tiempo. Esto no es la fundación, esto no es Pedro Hernández. En dos ámbitos, educación y deporte, esto tiene que quedar escrito, quedar como política pública, porque así se mantiene. Esa es la estrategia, y por eso nosotros seguimos, y no es algo que sea, nosotros no pensamos en talleres en ese sentido, pensamos en algo que quede en el tiempo. Y justamente fuimos invitados para presentar en un evento que era un evento internacional, que iba a ser el lanzamiento de un programa del ministerio, en el cual me llamó mucho la atención, están muy bien trabajando con el Ministerio de Educación, para responder a tu pregunta, en este periodo, no sé antes. Y yo estuve en Chile, invitado para esta exposición, para presentar, exponer, hubo invitados de todas partes del mundo, podríamos decir, para ese evento, y lamentablemente fue justo
yo viajo un día viernes 17 y llego un día, creo que fue sábado 18, si no 18, 19, a Chile en octubre, que fue cuando el estallido social. O sea, yo pasé la semana del estallido social en Chile. La semana de toque queda, yo estuve en Chile porque era por ese evento, para contarte un poco. Entonces, Perfecto. Igual que tú, Frank. Sí, yo estaba, esa misma semana estuve en también, Chile, sí, también. Yo estaba, imagínate, yo estaba presentando una conferencia de Sports Management que estaba organizada en el Comité Olímpico y también me tocó todo este estallido social, el no saber que se salía o entraba del hotel, y todo, bueno, sí, la misma semana. mira, Fue justamente tremendo. viví exactamente lo mismo, entonces ahí aproveché de tener reuniones en paralelo con diferentes ministerios, aprovechando las mañanas, recuerda que estaba el toque queda. Pero para responder a tu pregunta, la verdad que hubo comunicación y ese evento lo están haciendo en conjunto. O sea, han estado trabajando y me llamó muchísimo la atención lo bien que estaban, Ya. que no pensaba, por cómo funcionan nuestras instituciones, que en temas, como tú bien dices, siempre buscan, hay islas en ese sentido. La idea es romper y estaban bien, o sea, no hay ningún problema. Ah, qué bien. Bueno, entonces estás hablando con el Ministerio del Deporte con respecto a la incorporación del rugby en los Juegos Deportivos Escolares. Justamente. Y esto fue mayo 2019. Obviamente todo esto partió antes, del 2018, con la petición, con todo el trabajo que se hizo, con la base, con la comunidad. Y desde entonces, me gusta decirlo, hemos navegado pacientemente, porque es la forma de hacerlo, la burocracia natural de una organización de ese estilo, ¿verdad? De una organización grande, pública, y nos hemos juntado prácticamente con todas las unidades necesarias de un punto a otro para ir entendiendo el proceso, qué implica llegar a ser parte del listado de estos juegos. Y dentro de eso, que fue una presentación que incluso hice al final, pues nosotros siempre estamos en consulta y presentando, nos dimos cuenta que la clave está en listar esta actividad, este juego, dentro de unas bases técnicas internas que se llaman las OTM. No me pregunte, por favor, qué significa OTM, porque tengo que ir a buscarlo. No me pregunte por eso. Las OTM después puedo mandar qué significan. Y nada, conversando, navegamos todo el ciclo hasta que llegamos, imagínate, lo tengo en un PowerPoint, llegamos al final de un analista que me manda de vuelta a la persona que me había mandado esa persona. Entonces ahí dije, ya, llegamos al tope de todo, y ahí hice una reunión, volví al ministerio. Un tema súper importante, el Ministerio del Deporte es el órgano que genera las políticas públicas. El IND es el ejecutor. Ese es otro tema que nosotros también trabajamos muchísimo en el estudio. Nosotros leímos la ley del deporte en ese sentido. El Ministerio es un organismo nuevo. Claro, tiene funciones ejecutoras y fiscalizadoras el IND. Exacto. Entonces, por eso nosotros apuntamos, que fue otra de las preguntas, justamente, ¿por qué no el director o el encargado del IND y por qué el Ministerio del Deporte? Justamente porque esto es una política pública. Y nosotros apuntamos al tema. Entonces, partimos por ese lado y de ahí fuimos derivados al IND a seguir conversando. Entonces fueron 9 meses, 8 meses trabajando acá y el resto del tiempo hasta ahora en el IND con los diferentes, navegando todo ese proceso. Hasta que llegamos y logramos de alguna forma identificar, presentar y empezar a trabajar, ya que íbamos a partir hasta enero teníamos todas las conversaciones con un piloto. Iniciar un piloto en las categorías sub 10, sub 12, porque es la parte lúdica, es el juego, ¿verdad? Es súper importante, que también me obligó a aprender completo, estudiar, ¿verdad? Nosotros estudiamos donde nos estamos metiendo, y es súper interesante porque todas estas categorías, a contar de la sub 14, que ya es la más difícil, podríamos decir, porque ahí tú entras en la competencia, y ahí ya entra todo un tema ya que juegos nacionales, que entre las regiones juegan, después hay un campeón nacional, e incluso estos juegos deportivos no son solamente en Chile, estos son en Sudamérica. Hay un ente también sudamericano que rige estos juegos. De hecho, perdón, esto quería preguntar, Pedro, porque, a ver, la comunidad del rugby nuestra en Chile es bastante aislacionista, bastante
segmentaria. Los campeonatos tradicionales de rugby son los de los colegios ABS. Al final del día, los colegios del ámbito británica que tenemos en Santiago, que han tradicionalmente jugado el rugby. Cuando tú has estado trabajando estos últimos 3 años la incorporación del rugby en estos juegos deportivos escolares, ¿nos puedes contar un poco la dimensión, que es lo que creo que estaba empezando a contarnos ahora? ¿Cuál es la dimensión de esos juegos deportivos escolares? ¿Quiénes participan de ellos? Porque eso es súper importante para nosotros entender de el efecto dominó que puede generar para el rugby y la multiplicación de tanto seguidores como también de participantes en nuestro deporte. Me encanta. Los juegos deportivos, su nombre, incluso conversando con otros profesores, incluso educadores, ellos le llaman los Juegos Deportivos Nacionales. A veces tengo conceptos y que son lo mismo, Juegos Deportivos Escolares Nacionales, pero le llaman el concepto nacional que probablemente sus mentes están en la participación a nivel nacional. Volvemos a lo mismo, la parte de las competencias y todo lo que viene. Lo que pasa es que en el pasado hay un pasado glorioso de esto. En el pasado había una competencia de colegios nacionales importante, de hecho se mantiene en el fútbol. El torneo de fútbol amateur más importante de Chile es el torneo de colegio. ¿Te fijas? Entonces existía el Orlando Guaita, creo, en atletismo, que era la final en el Estadio Nacional, donde se juntaban todos los colegios de Chile en 2 fines de semana. ¿Te fijas? Entonces eso existía, había un ambiente, había un circuito, una cultura de la importancia de estos juegos nacionales y que se llamaban así. Entonces yo creo que de ahí rescatan, como románticamente se quedaron pegados con él y no quieren adoptar este nuevo nombre nomás. Yo creo que por ahí pasa. Qué buena, porque si tú vas a la historia de los JDE o los Juegos Deportivos Escolares, es del 2014, es relativamente nuevo el concepto. Probablemente viene de ahí, de esa extensión a hacerlo, a traer otros deportes, por ejemplo. Entonces, en lo que te estaba comentando, son todos los colegios. Por eso hay un parámetro súper importante también de nuestra misión, que es democratizar el rugby, que implica que todo el mundo lo pueda jugar. Y nosotros vimos los Juegos Deportivos Escolares como esa instancia de traer el mundo público, podríamos decir el colegio público, para que ya empiecen a juntarse los dos, ¿verdad? Los dos mundos, el mundo que ya está jugando con el mundo que viene a través de esta, a nivel obviamente formativo, inicial, que es cuando tú puedes juntar, porque todas las diferencias son muy grandes, todavía a nivel competitivo, porque sabemos las ventajas. Yo aprendí a jugar rugby, yo salí a un colegio público, o sea, me encantó el primer minuto, pero obviamente uno, incluso físicamente, las diferencias más que físico, era que aquel niño joven que venía de los 6 años jugando o ya expuesto al rugby, sabía jugar rugby. Esa es la gran diferencia entre uno que está entrando ya tan tarde, no sabe, muchos los detalles en ese sentido, o suelen manejar, dar un pase, es tan simple como dar un pase. Eso un poco lo hace. Entonces la idea de los juegos es que justo ese es el evento a nivel nacional en que tú puedes juntar todos los colegios de alguna forma al mismo tiempo. Esa es la gracia de ese, por eso nosotros lo teníamos como nota en el 2015, luego vamos a ir para allá porque ese es nuestro next step, nuestro próximo paso para poder unificar estos dos mundos, porque sabemos que en nuestro país, tú ya lo dijiste, el rugby está en ese segmento, que no es culpa de ellos, es como es nomás, ¿verdad? La tradición trae el rugby desde ese punto, los colegios los traen. Hoy día el rugby está en todo Chile. Lo que pasa pero tradicionalmente ha comenzado ahí, Gustavo. Pero están focalizados a los que no lo necesitan. Ese es lo que hablábamos en el programa pasado. Sí, no, pero sí, pero Pedro está toda la razón ahí. Comenzó ahí, pero está extendido. Pregunta, ¿es función objetivo de la federación de un deporte desarrollar proyectos como el que está haciendo Pedro, por ejemplo? O sea, ¿sería deseable que una federación estuviese preocupado y no hubiese necesitado la aparición de una fundación que estuviese haciendo estas gestiones? Pregunto, simplemente. Buena pregunta. Son vacíos de gestión de la federación, que Beca Sports, RPT tienen espacio
o fundación de rugby, taller de rugby, del tema de Sename, son espacios que quedan vacíos por la federación, o se entienden que está dentro del estatuto de la federación hacerse cargo de todos esos ámbitos, y si no se puede hacer a cargo directamente, debe apoyar las iniciativas que vienen desde el privado para con esos vacíos que deja. Buena pregunta. Yo creo que esa es una pregunta que se hace directamente a ellos. Sin embargo, dentro de este plan de lo que son los juegos, si hablamos específicamente en eso, ya lo había comentado, esta segunda área que es la sub-14 para arriba, sub-14, sub-17, sí. Ahí tú entras en el deporte como tal, en el juego competitivo, ¿verdad? Nosotros siempre, yo tengo un mapa, un PowerPoint ahí, que te dice, en esa etapa ya la federación debería sí o sí hacerse cargo porque es un tema de competencia. Es más, ellos van a tener un problema bien bonito, es definir qué deporte es, porque tenemos el Sevens o tenemos el 15. Entonces, pero para llegar a esa instancia, por lo que fuimos aprendiendo, no es llegar y colocarlo. Hay un mandato que viene desde el ministerio, desde la ministra, y por lo tanto, todo lo que nosotros estamos haciendo a nivel formativo, estamos haciendo es para poder ayudar, pensando probablemente en 2023, demostrar que hay participación. Por eso estamos hablando de un piloto, empezar a mostrarle al gobierno, a la autoridad, a los analistas deportivos, porque hay un grupo de expertos también en el IND que toma las decisiones, para después, naturalmente, esto debería en el 2023, son nuestros planes, en ese entonces, hace 2 meses atrás, ya poder empezar a hablar palabras mayores, que obviamente ahí entramos en el mundo competitivo y la federación es prácticamente el trabajo. Ahí está, chicos, estamos listos, ¿verdad? Ahora decían ustedes cuál es el mejor deporte en ese sentido.